Buenas tardes. La Real Academia de San Romualdo convoca hoy sesión necrológica y pública en memoria del que fuera nuestro compañero, ilustrísimo señor profesor don Manuel Casanova Bellido. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 25 de marzo, recogida en el acta número 277 anotada en el folio número 27 del libro número 7, se acordó por unanimidad dedicar una sesión necrológica a la memoria del ilustrísimo señor profesor don Manuel Casanova Bellido, fallecido el pasado 21 de marzo. Recordemos que el profesor Casanova Bellido ingresó en esta Real Academia el 16 de febrero de 1993 y siempre se mostró dispuesto a colaborar, aun haciendo un hueco entre sus actividades profesionales. En esta sesión necrológica intervendrán el excelentísimo señor don Joaquín Ortiz Tardío, presidente de la Real de San Dionisio de Jerez, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría y compañero y amigo del doctor Casanova. A continuación lo hará el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, también doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría, que ingresó en esta el 25 de mayo de 2010, ocupando actualmente el cargo de adjunto a la Vocalía de Ciencias en la Junta de Gobierno. Por último, intervendrá el ilustrísimo señor don Enrique Montiel Sánchez, escritor que ingresó en esta el 9 de octubre de 1979. La Academia ha recibido las adhesiones escritas del doctor León Villaverde y del profesor Revuelta Soba, amigo este último desde la infancia, lamentando no poder acompañarnos esta tarde debido a compromisos adquiridos con anterioridad y que no han podido postergar, rogando transmitir sus disculpas a todos los presentes, especialmente a su familia. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Joaquín Ortiz Tardío, presidente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera. Excelentísimo señor presidente de la Diputación y alcalde de la ciudad, excelentísimo señor presidente de esta Real Corporación, excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos, querida familia Casanova, estimados compañeros y amigos, señoras y señores. Sirvan mis primeras palabras para expresar mi agradecimiento a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Artes y Letras y a su Junta de Gobierno por la honorable distinción que me han ofrecido al participar en esta solemne sesión necrológica en memoria de nuestro querido académico, ilustre profesor y amigo. En esta emotiva sesión, como es habitual en nuestras instituciones, cuando alguno de sus miembros fallece, vamos a recordarle y expresar públicamente el afecto y la consideración que le profesábamos. De esa compleja amalgama mental que nace de lo que penetra en los sentidos y surge de los pensamientos en forma de sensaciones, ideas y reflexiones e intensas emociones, permítanme que me exprese en mi intervención. Y así quiero transmitir en primer término, en nombre de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio de Jerez, donde el ilustrísimo señor don Manuel Casanova Bellido tiene grandes amigos, y de otra parte en el de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura, que tengo el honor de presidir, nuestro permanente testimonio de agradecimiento, admiración y emocionado recuerdo a su persona por su brillante dedicación académica y trayectoria docente e investigadora. Desde el inicio del mes de septiembre de 1985, en que le conocí por vez primera en el antiguo Hospital de Mora, con motivo de mi incorporación como jefe de servicio al Hospital de Jerez, mis relaciones han estado marcadas por lo que mi amigo ilustrísimo señor don José Manuel Benítez del Castillo, en el discurso de mi recepción como académico en la Real Academia de San Dionisio de Jerez, señaló. El doctor Juan Manuel Benítez del Castillo, con el que el ilustrísimo señor don Enrique Montiel mantuvo una gran amistad y con el que tuve el honor de compartir asimismo una sesión necrológica en la Real Academia de San Dionisio, se expresaba así:
He hablado de entrañable amistad. Creo muy acertado el adjetivo porque nuestra sintonía viene de dentro, del corazón. No está salpicada de ningún tipo de intereses, con afecto y sin fisuras, y yo diría con generación espontánea. Así es, y lo transcribo literalmente, la relación que he tenido durante estos 29 años con el profesor Casanova y su familia. Pertenecía nuestro ilustre académico a esa etapa en que los jefes de servicio éramos seleccionados en base a una procedencia de sólida formación médica, prestigio científico y a través del concurso a oposición nacional como base de acceso a la función pública de acuerdo a los principios de mérito y capacidad y sin el condicionante esencial actual priorizando las capacidades gestoras y contables. Pertenecía nuestro catedrático al acceso por el riguroso modelo de selección nacional, asimismo por concurso a oposición tan olvidado en la actualidad. De este modo fue como el profesor Casanova obtuvo con anterioridad brillantes plazas de pediatría en la Seguridad Social y puericultor del Estado, entre otras. Él fue un acérrimo defensor en la formación pediátrica de la imprescindible y obligatoria necesidad de un bagaje pediátrico general óptimo, previo a la dedicación y durante el desempeño de las áreas del conocimiento específicas de la pediatría o las así designadas como subespecialidades pediátricas ahora tan en boga. Su brillante trayectoria docente e investigadora lo avala un excelente currículum al que sucintamente me referiré seguidamente. Fue catedrático de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz y jefe de servicio de pediatría del Hospital Universitario de Puerto Real. Presidente de la Comisión del Comité Científico Nacional de la Asociación Española de Pediatría y presidente de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura. Académico de número de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando. En su labor científica e investigadora destaca la publicación de un libro de dermatología pediátrica, 35 capítulos de libros, 127 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de la especialidad, 377 comunicaciones a congresos y reuniones médicas, 269 conferencias dictadas y participaciones en mesas redondas. Dirigió 6 tesis de licenciatura y 25 tesis doctorales, habiendo recibido 7 premios de investigación por trabajos científicos. Perteneció al Consejo de Redacción de las revistas Archivos de Pediatría, Acta Pediátrica Española, Vox Pediátrica y Anales Españoles de Pediatría, siendo asesor docente de Pediatría Integral y director adjunto y asociado del prestigioso Tratado de Pediatría del profesor Cruz Hernández. Es socio de honor de la Asociación Española de Pediatría, de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura, de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de Cádiz, de Córdoba, del sudeste de España y de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Fue cofundador de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura y de la Sociedad Española de Investigación y Nutrición en Pediatría y Fellow of the International College of Pediatrics. Ha sido vicepresidente del 18º Congreso Español de Pediatría, vicepresidente de un congreso de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y presidente del Comité Científico de la 4ª Reunión Nacional de Medicina del Adolescente. Coordinador científico del 6º Workshop Internacional de Nutrición Perinatal, vicepresidente del 16º Congreso Nacional de Medicina Perinatal y presidente del Comité Científico de los 50º a 54º Congresos Nacionales de Pediatría. Los dos grandes referentes internacionales más prestigiosos de la pediatría de nuestro país de los últimos 50 años, su maestro el profesor Cruz Hernández y el mío el profesor Vallabriga Aguado, le tuvieron una gran consideración, distinguiéndole siempre con la publicación de un capítulo en el conocido Tratado de Pediatría y como miembro selecto de un grupo de expertos en nutrición infantil. No olvidó jamás el profesor Casanova que la primera obligación del médico es la ciencia y la primera condición la conciencia, y que ciencia y conciencia fueron atributos y armas poderosas con las que él contó siempre. En la vinculación del profesor Casanova con la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura,
merece destacar su continua participación en sus actividades científicas desde su fundación por el profesor don Manuel Suárez Perdiguero, inicialmente como miembro de número y posteriormente como miembro de su junta directiva y presidente de la misma. En todo momento asumió eficaz y responsablemente y en sintonía total con los imperativos estatutarios de la sociedad científica reflejados en el capítulo primero, artículo 3, que establecen los fines de la asociación en los términos de la promoción del desarrollo de la pediatría y puericultura, en sus aspectos científicos, asistenciales y sociales, en la promoción de cuantas acciones puedan redundar en beneficio de los intereses del niño, especialmente en lo referente a su salud, y en el fomento de los lazos de hermandad y compañerismo entre los asociados. Su generosa vocación docente creo que se plasmaba en una disposición permanente y desinteresada en ofrecer su experiencia a disposición de los demás sin protagonismo. Él supo mantener vivo el estilo, la estética y el rigor intelectual en todos los actos académicos que participaba. Es justo señalar que antes que se incorporara a la actual eufemística terminología de medicina basada en la evidencia, él tenía a gala en sus trabajos de investigación someterlos a un exhaustivo análisis matemático y estadístico con notable rigor. Y así es, en estos términos puede analizarse las diversas y brillantes líneas de investigación que él impulsó desde la Cátedra de Pediatría, plasmados en los originales trabajos de investigación de su hijo, nuestro querido amigo, el doctor Manuel Casanova Roma. En un análisis biográfico, creo que nuestro ilustre académico estaba predestinado a fundirse firme y felizmente con la ciencia a través de la pediatría como buena educación del entendimiento. Con independencia de las virtudes profesionales que atesoraba y que fue citado y que he citado con anterioridad, lo más importante y singular para los que tuvimos la suerte de conocerle fue él mismo. Su personalidad aunaba vitalismo y cordialidad, la de un corazón abierto que entiende la amistad como el lenguaje más sublime de la inteligencia, como el lugar donde debemos encontrarnos casi de manera necesaria. En último lugar, lo más suyo, aquello que mantuvo siempre, la vida como sentido, la pediatría como vocación y su familia como referente. Dentro de esa personalidad inquebrantable y esa imagen de incuestionable autoridad, existía un ser humano de incomparable nobleza. Con la misma lealtad que fue médico, también fue un extraordinario amigo. Un amigo comprensivo y tolerante que escuchaba y entendía y sabía perdonar. El amigo fiel a ultranza, pero nunca más allá de la honestidad, porque, como acertadamente apuntaba Balzac, la amistad perdona el error y el impulso irreflexivo, pero debe ser implacable contra la decisión de traficar con la propia alma y el propio pensamiento. Yo diría que se nos ha ido algo más que un colega, mucho más que un buen académico, profesor universitario e investigador, y más que un buen amigo. Se nos ha ido un hombre bueno en el más profundo sentido de la bonhomía. El triste día 21 de marzo, su larga enfermedad le condujo a una inexorable despedida que sentenciara Ovidio en sus Metamorfosis. En una interrupción silenciosa, su alma se despidió del cuerpo y, aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria, como expresara Jorge Manrique en las coplas por la muerte de su padre. La profunda religiosidad que atesoraba nuestro académico creo que le permitiría mostrarse en esos momentos finales de su vida con una serena expresión de luminosa placidez, reflexionando como siempre y preguntándose como Fray Luis de León lo hiciera: ¿cuándo será que pueda, libre de esta prisión, volar al cielo y contemplar la verdad pura sin velo? Parafraseando a Concepción Arenal, creo que el mejor homenaje que podemos tributar a las personas buenas como él es sencillamente imitarlas. Para finalizar y despedirme de ti en esta solemne sesión, me he permitido acercarme a la poesía de Miguel Hernández y Antonio Machado con dos líneas de cada uno de ellos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba. Y en ese amanecer, y desde la paz infinita del cielo, donde estás, te pido, querido académico, que nos ilumines y nos contagies del entusiasmo, vitalidad y laboriosidad que exhibiste permanentemente en esta vida. Querida familia Casanova, no puedo dejar en el olvido y así reconocer
el inmenso apoyo de su familia y especialmente de su querida esposa Mari Carmen al desarrollo brillante de tan ejemplar trayectoria profesional. Yo he sido testigo de innumerables horas de trabajo robadas a su familia para responder a sus innumerables compromisos institucionales y profesionales. Una vez más, detrás de los éxitos de un gran hombre, se acompaña una gran mujer, acuñando la célebre frase de Groucho Marx. Desde el dolor de la despedida, al considerar la pérdida querida de tan magnífico compañero y amigo, tal como se ha expresado en este acto, quiero transmitiros que él permanecerá siempre vivo en nuestras academias, en el recuerdo del que os habla y en el de todos los innumerables compañeros de la pediatría, alumnos de la universidad y amigos. Descansa en paz, querido amigo, igual que en tu vida, que estuviste en paz con todos y contigo mismo, por tu grandeza de espíritu, por tu vida ejemplar y por todo lo señalado en esta solemne sesión. He dicho. Que debía de haber mencionado antes. En las sesiones necrológicas no se suele aplaudir. El error es mío por no haberlo advertido con anterioridad. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Diputación y alcalde de San Fernando, excelentísimo señor presidente de la Academia de San Dionisio, querido amigo Joaquín, ilustrísimos compañeros académicos, querida familia del profesor Casanova Bellido, señoras, señores, amigos todos. El pasado 22 de marzo nos despertamos con una trágica noticia: el fallecimiento de nuestro compañero de academia, el profesor Manuel Casanova Bellido, inesperado por su inmediatez, aunque conocíamos la enfermedad que padecía desde 1 año y medio antes. Cuando, tras el lógico sentimiento de tristeza, medité sobre la idiosincrasia de Manolo, como le llamábamos sus amigos, me percaté que había tenido un mérito especial durante su trayectoria vital y profesional. Había sido un pediatra que había emergido desde abajo, es decir, hecho a sí mismo. Mis recuerdos hacia el profesor Casanova se retrotraen a la infancia, cuando iba a casa de mis abuelos paternos en la calle Velázquez, número 12, en la que vivían también mis tíos y primos hermanos. Don Manuel vivía en la casa contigua más abajo, con una bonita casa puerta y un luminoso patio de luces, donde recibía a los pacientes de su consulta de pediatría, allí mismo ubicada. Luego afloran a mi mente los 3 años de asignaturas clínicas en el Policlínico de la Facultad de Medicina y Hospital de Mora, donde asistíamos a clase y realizábamos las prácticas. La asignatura de pediatría se cursaba en 5º curso, siendo ostentada la cátedra por el profesor Argemí Renón, secundado por los profesores Manuel Casanova Bellido y José Luis Lechuga Campoy. Las clases que impartía el profesor Casanova eran excelentes, muy estructuradas, como corresponde a un docente con una extraordinaria memoria. Las dictaba sin ningún guión escrito, y unas altas cualidades pedagógicas. Recuerdo en una ocasión acompañarle a pasar sala, deteniéndonos ante una paciente afectada de una enfermedad, una osteogénesis imperfecta, ante la que don Manuel nos deleitó con una magnífica disertación sobre la patología. Su férrea voluntad en el estudio le llevó a ostentar la cátedra de pediatría de la Universidad de Cádiz en el año 1989, ante 2 extraordinarios opositores, los doctores Rogelio Vallés y Manuel Castro Gago, profesores de la Universidad de Granada y de Santiago de Compostela, respectivamente. Fue un hecho muy ilusionante para todos los pediatras de la provincia, que añorábamos a un catedrático afincado entre nosotros que no estuviese de paso y sirviese de nexo de unión a toda la pediatría gaditana. Posteriormente, fue el director de mi tesis doctoral, dándose la trágica coincidencia de que el director de la misma, el doctor Juan Navarro González, mi maestro en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en el que hice la especialidad, ha fallecido también en este fatídico año 2014, con escasos 2 meses de diferencia. Tras mi retorno a Cádiz, me integré de lleno en la pediatría gaditana,
asistiendo con asiduidad a las sesiones científicas que organizaba con gran perfección la sección de pediatría extrahospitalaria dirigida magistralmente por otro doctor, Manuel Casanova, en esta ocasión canario y Fernández de segundo apellido. En estas extraordinarias y productivas reuniones, escenificadas en los más recónditos lugares y pueblos de nuestra provincia, asistieron insignes prebostes de la pediatría nacional y andaluza, entre ellos mi predecesor en el estrado, el doctor Joaquín Ortiz Tardío, a las que nunca faltaba nuestro catedrático, quien con su presencia y docencia corroboraba la unidad de la pediatría en sus vertientes hospitalaria y extrahospitalaria, hoy denominada de atención primaria, fortaleciendo la imagen y necesidad de la figura del pediatra generalista, con su misión insoslayable de ser el tronco director de la salud de nuestros niños. Hace más de una década tuve la oportunidad de integrarme durante algunos años en el equipo de guardias del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Puerto Real, del que el profesor Casanova era su jefe. Recuerdo con añoranza y satisfacción las sesiones matinales a las 8 en punto de la mañana, puntuales, concisas y con gran rigor académico, en la que el facultativo saliente de guardia rendía ante su presencia las incidencias asistenciales de la unidad, neonatología, sala de pediatría y urgencias, acaecidas durante las 24 horas antes. El profesor Casanova, como nos ha dicho el profesor Ortiz Tardío, con su espíritu entusiasta, escaló los más altos decimios de las sociedades científicas de la pediatría regional y nacional. Ostentó la presidencia de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura entre los años 2001 y 2005, y la vicepresidencia primera de la Asociación Española de Pediatría, con las siglas AEP, entre los años 2005 y 2011, bajo la presidencia del profesor Alfonso Delgado Rubio. Contribuyó a la realización en Cádiz de la 7ª reunión anual de la sección de pediatría extrahospitalaria de la AEP en 1993 y del 50º Congreso Nacional de la AEP en 2001, además del desarrollo de las reuniones científicas regionales. Muy significativa fue la del año 1993, en el complejo de Bahía Sur de su San Fernando natal, en la que junto a mi padre formé parte del comité organizador. Miembro del consejo editorial de las más insignes revistas pediátricas de habla castellana, tanto regionales como nacionales, siempre se le asignó un capítulo en las sucesivas ediciones del texto clásico por excelencia de la especialidad en el mundo de habla hispana, el Tratado de Pediatría del profesor Manuel Cruz Hernández, catedrático de Pediatría de la Universidad de Barcelona, su maestro durante su paso por la Facultad de Medicina de Cádiz. Miembro numerario en la rama de ciencias de nuestra academia desde el 16 de febrero de 1993, fecha en la que ingresó con el discurso de entrada titulado El niño como ente biosocial, viejos y nuevos problemas, que fue contestado brillantemente por nuestro académico de la rama de ciencias, José Manuel Blanco Villero. Impulsó en su seno la ejecución de un homenaje con ocasión de los actos del Bicentenario de 2010 a todos los ilustres catedráticos de universidad nacidos en la isla, que ejercían su labor docente e investigadora en otras provincias. Los profesores José Revuelta Soba, Celestino Rey Joli Barroso, Francisco Calvo Torrecillas y otros muchos más testimoniaron con su presencia el poder de convocatoria del profesor Casanova. A su sepelio, celebrado el domingo 23 de marzo en la Iglesia del Cristo de San Fernando, acudieron catedráticos y profesores procedentes de las universidades de Badajoz y Sevilla, así como compañeros de la Facultad de Medicina de Cádiz, centros de salud y hospitales de la provincia, testimoniando con su asistencia el reconocimiento y amistad que le profesaban. La última conversación lúcida que tuve con el profesor Casanova, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido, mientras tomábamos unas cervezas en una barra de un céntrico bar de la isla, transcurrió con la habitual locuacidad e intenso vitalismo que le impulsaba a existir, disfrutando del presente antes de que pasase y se perdiera para siempre. Durante el coloquio salió a relucir su profunda devoción a la Virgen del Carmen, patrona de su querida ciudad, y al beato, hoy santo, Papa Juan Pablo II, con la certeza de su mediación
cuando tuviese que realizar el tránsito hacia la otra vida, traslación que culminó a una edad temprana. Es de esperar que esta trascendental meditación ayude a su esposa María del Carmen, a sus hijos Manolo y Carolina, nieto y demás familiares y allegados, a perpetuar su memoria y a mitigar el dolor por tan inestimable pérdida. Descanse en paz, querido profesor, compañero y amigo. He dicho. Debo empezar por el principio. Soy alguien que siempre ha agradecido y por lo tanto seguirá agradeciendo a Manuel Casanova Bellido todo lo que este médico eminente y buen amigo compartió generosamente y dio generosamente a los míos. Digo que guardó toda su vida un verdadero cariño por mi padre, por cierto, junto con otros colegas médicos que aquí presentes, como el doctor Chamorro, a quien estimaba de verdad, como María del Carmen Román, su mujer. Eso ya es muchísimo. Además de esto, siempre estuvo dispuesto a cuidar a mis hijos, a recibirnos en su casa como amigos de verdad. Como en tantas ocasiones he podido comprobar al cumplir los años, la perplejidad acontece cuando alguien lleno de vida y rebosante de inteligencia enferma y empieza un declive imparable que lo lleva a muerte. Hoy estoy aquí con dos personas a quien Manuel Casanova Bellido estimaba de verdad. Tanto Joaquín Ruiz Tardío como Juan Cubillana, Juan Manuel Cubillana, Juanma Cubillana, que lo decimos los amigos, eran personas realmente queridas y respetadas por el profesor Casanova. En la Real Academia que preside el excelentísimo señor don José Carlos Hernández Moreno, hoy estamos por lo tanto tres amigos para decir unas palabras de aliento a los suyos y de aliento a nosotros mismos, desalentados por esta muerte sin duda cruel, por esa venganza de la biología contra la inteligencia. Dice el gran poeta de los sentimientos y de las emociones, por cierto, traído aquí por el profesor Joaquín Ruiz Tardío. Dice el noble Antonio Machado: ay del que llega sediento a ver el agua correr y dice, la sed que siento no me la calma el beber. Ay de quien bebe y saciada la sed desprecia la vida, moneda al taur prestada que sea al azar rendida. Del iluso que suspira bajo el orden soberano y del que sueña la lira pitagórica en su mano. Ay del noble peregrino que se para a meditar después del largo camino y en el horror de llegar. Ay de la melancolía que llorando se consuela y de la melomanía de un corazón de zarzuela. Ay de nuestro risueñor, si en una noche serena se cura del mal de amor que llora y canta sin pena. De los jardines secretos, de los pensiles soñados y de los sueños poblados de propósitos discretos. Ay del galán sin fortuna que ronda a la luna bella, de cuantos caen de la luna, de cuantos se marchan a ella. De quien el fruto prendido en la rama no alcanzó, de quien el fruto mordido el gusto amargo probó. Y de nuestro amor primero, y de su fe mal pagada, y también del verdadero amante de nuestra amada. El profesor doctor don Manuel Casanova Bellido fue un humanista, y no solo porque dedicara su vida, su esfuerzo y su inteligencia a la salud humana, la salud infantil, lo era porque llega a un punto todo que es un cruce, el cruce de los caminos que nos llevan al mismo sitio, el lugar de la sabiduría y el lugar de la experiencia. Un día premonitorio me dijo Manolo: Enrique, el cangrejo o el infarto. Es nuestro fin, así terminamos. Hacía estadísticas o me informaba de lo que la vida nos tenía destinado. Toda su vida fue el estudio, desde niño hasta el último día lúcido. Muchos de esos días yo los viví con él, o al menos participé de sus ilusiones. Digo que me mostraba las tesis doctorales, como por ejemplo la de Juan Cubillana cuando la estaban haciendo, que dirigía con verdadera ilusión, por cierto, o me hablaba de sus propias investigaciones sobre nutrición infantil. Era hombre sin tiempo que tenía la generosidad de compartir su tiempo con los amigos. También me hablaba de sus hijos.
Sus hijos eran su gloria. Admiraba a Carolina, probablemente la que más se parecía a él, ¿no? Y por su hijo Manolo, Manolo, tenía veneración. Bondadoso como su madre, dulce, atento, prudente, el primogénito de los Casanova, Román, fue un alumno diligente y aplicado, un médico bien construido y finalmente un doctor en pediatría de una extraordinaria solvencia. Esta fue su familia, con su único hermano Pepe. Manuel Casanova Bellido logró un sueño que no está al alcance de todos. Cañailla hasta las mismas trancas, y se han dicho cosas que lo demuestran, hasta el tuétano de sus huesos, logró hacer una carrera académica extraordinaria sin moverse de la ciudad en donde nació y vivió su madre. Digo que se licenció en medicina, hizo el doctorado, logró sus oposiciones, que fueron varias, por cierto, hasta llegar a la universidad, en donde fue primero profesor titular y posteriormente catedrático, sin moverse de su casa. No es que no viajara y estuviera en permanente contacto con el mundo investigador en pediatría, en absoluto. Siempre estuvo dispuesto a coger un tren, o el avión, o el coche, y así lo hizo por todo el mundo, pero ya digo, logró quedarse aquí. Los otros catedráticos Cañailla están por la geografía española. Él logró hacer su vida en la Universidad de Cádiz hasta que le llegó la edad de la jubilación a los 70 años y posteriormente su enfermedad. Escribió Borges: habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible sin ocaso brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta el mar al que se hunde. Entonces un día supimos que Manolo había enfermado y poco después volvimos a saber de él que ya estaba bien. Lo vimos y lo celebramos, pero fue un espejismo. Otro día volvimos a saber que otro mal le había acechado. Venía directo a arrebatárnoslo. Así fue y así lo hizo. La muerte siempre hace su trabajo. En estos casos, en los que algo me toca tan en lo adentro, suelo poner en palabras de torpes versos mis emociones y mis sentimientos. Ahora lo he vuelto a hacer por mi amigo Manolo Casanova, un isleño ilustre, un gran científico y un médico eminente de San Fernando. Va este poema en su recuerdo y homenaje. Vertiginosamente pasa la vida. Estás allí jugando en la huerta de los frailes y de pronto te han puesto pantalones largos, tu voz ha cambiado e irremediablemente eres ya una persona grave que se afeita, con responsabilidades, hijos, familia y tus padres que ya han muerto. Tienes memoria de lo perdido, de lo fugado, de lo que no volverá nunca, porque Tomás, Manolo, Carmen, María Luisa, Mercedes, Joaquín, qué sé yo, un coro que de pronto se sienta junto a ti en silencio, como mirándote despacio y sonriendo, ya está del otro lado del espejo y no desean volver a este murmullo continuo de los días. Pero todo lo oído se ha ido dentro de ti. Todo lo oído eres tú mismo recordando aquella tarde sonriente o el momento en que te tranquilizaba sobre una hernia inguinal y miraba completamente a tu hijo como si fuera un hijo suyo y sin embargo tan profesional, tan médico, auscultaba un soplo o identificaba un síndrome. Ahora ya lo han notado, hablo de alguien que fue generoso contigo y con los tuyos, y eso nunca se olvida. Siempre se guarda en el cofre valioso de la gratitud, que es de cristal de roca y platino iridiado. Su esposa, compañera de todas las jornadas, siempre era solícita y cariñosa, buena y dulce cuando te abría la puerta y sonreía pasado. Abrir una puerta es entrar en los recuerdos a oscuras que iluminados causan tu sorpresa por lo nítido, lo vivido, lo vívido, lo palpitante que está siempre la conciencia. Así que, una vez más, hay que acostumbrarse a perder, a respirar hondo
y despacio mientras ves el barco que se aleja. Fue un hombre sabio Manuel Casanova, y doy fe que hizo mucho el bien. Entonces, no es solo la bondad ni la misericordia, es esta convicción de la llegada a los brazos abiertos de un misterio sobre el que vivimos por la costumbre de vivir, porque no tenemos otras noticias. Proclamo y confieso que forma parte ya de los inolvidables. De verdad, a la mesa en su conjunto y a todos vosotros que con vuestra paciencia sois capaces de escucharme. Quizás lo que vaya a dar es un poco diferente a lo que se ha hecho aquí, pero quiero ser realista, porque yo creo mucho, muchísimo, en las vueltas que da la vida, y creo mucho también cómo se condiciona el carácter de las personas a medida que se van haciendo cada vez más reflexivos, más inteligentes y más conscientes. Por eso quiero que esto lo interpretéis con el mayor de los cariños, porque ese es el cariño que yo le quiero dar hoy día a don Manuel Casanova Bellido, a su mujer y a sus hijos aquí presentes. Hemos recordado y ensalzado ampliamente, en especial a lo referente a virtudes y valores, al profesor don Manuel Casanova Bellido. He visto que se ha hecho con entusiasmo, con fe, con creencia en que solo se ha perdido su presencia física entre nosotros, y que Él, desde un lugar del universo hasta ahora no precisado y que denominamos cielo, nos ve, nos oye, nos siente y nos recuerda. Todas las luces a las que Manolo le dio energía han sido expuestas con gran belleza en el colosal alumbrado que vuestras exposiciones ha diseñado. ¿Qué queda por decir? Nada o casi nada. Solo alguna circunstancia personal, que es lo que yo voy a hacer. Que a lo largo de los años vividos en esta isla hemos, por lo menos desde mi punto de vista, observado constituyeron una modificación, un cambio en la manera de ser del amigo académico y catedrático que todos tuvimos el gozo de conocer. Manolo vivía en la calle Jesús de niño y yo en Maestro Portela, calles paralelas. Sin embargo, no tengo en mi memoria referencia alguna de él, en parte por la curiosidad de que entonces cada barrio, cada calle tenía su unión con otras determinadas y las demás prácticamente no se pisaban, y también porque tanto él como yo creo que de pequeños pocas veces cruzábamos el umbral de nuestra manzana. Es en la Facultad de Medicina donde en verdad reconocí su capacidad para el estudio y su enorme memoria producían en los demás compañeros admiración y desdén, que él se encargaba de exagerar con altanería, cuando días antes de los exámenes, cuando mayor es el agobio estudiantil, si conversabas con él te decía que ya le había dado más de 4 repasos al texto y que se lo sabía todo a la perfección. Y era verdad, porque era capaz de decir letra por letra, sin cambiar ni siquiera artículo o preposición, cualquier capítulo que se le preguntase. Esto pone de manifiesto que era entonces, y lo siguió siendo toda su vida, un hombre de estudio, pero también indica que la verdadera modestia en aquel entonces, que es lo que quiero yo bien diferenciar, que tanto he defendido yo en alguna de mis reflexiones, no era moneda que el doctor Casanova, el profesor Casanova, utilizara en su intercambio de pareceres con amigos y compañeros. Compartimos trabajo en la antigua Casa de Socorro de San Fernando, donde tengo un especial recuerdo al padre de Enrique, don Pedro, que fue para mí una de las mejores personas que conocí. Y es entonces cuando nuestros lazos afectivos se estrechan y sostuvimos una agradable amistad. Fueron tiempos iniciales en el ejercicio de la medicina y recuerdo su primer gran diagnóstico por aquellos tiempos, la existencia en un pequeñito de hemorragia digestiva importante que él pudo poner en claro que se trataba de un divertículo de Metzger. Tras ello, la cirugía y el éxito total. Y también la noche agosteña en que atendió, lo digo como cosa pintoresca, en que atendió al torero Antonio Ordóñez, y tras ello vinieron múltiples casos más cuyo estudio le ilusionaba sorprendentemente. Se introdujo en el ejercicio privado a la vez y su economía crece, pero utilizaba mucho el pronombre yo y bastante menos el tú y el hecho. Nuestra amistad, debido a una discusión laboral profesional, quedó en punto muerto, lo mismo que nuestros debates sobre la amistad y los amigos. Qué alegría es que siempre haya personas que nos sobrepasen. Nuestros hijos, Manuel por su parte, también pediatra, y Joaquín por la mía, internista, haciendo caso omiso de nuestro distanciamiento, que creo sabían ambos,
no solo se conocen, sino que se establece entre ellos una fuerte amistad que continúa de modo inquebrantable. Directa o indirectamente, esta unión ha sido primordial para que poco después y en el curso de un almuerzo tras una conferencia de la Cátedra de Dermatología coincidiéramos y volviéramos juntos hacia San Fernando en un cariñoso y agradable diálogo. ¿Manolo había crecido? ¿Los años? No. Creo que había reflexionado suficientemente sobre la vida, y su forma de expresión y el timbre de su voz eran entrañables. Había roto el cerco de la rima consonante y cerrada de su carácter, y su libertad de pensamiento tenía ahora esa persuasión del verso libre que dan los hombres inteligentes, tolerantes y humanos. Allá por la Gran Vía me vi con él varias veces y hablamos durante largo tiempo de la actualidad y de recuerdos, y comencé a disfrutar de su amistad nuevamente. Al par y de forma hiriente, cuando tuve noticias de su enfermedad, mis sentimientos se vieron traspasados por la vaga afilada de la patología que siempre amenaza y que un día se establece. Y se estableció en él de tal modo, con tal constancia y morbilidad, que sus tejidos, como en la retirada de los 10.000, iban cediendo terreno paulatinamente hasta que finalmente, y como en aquel episodio, la muerte le contagió su frialdad infinita y el rigor posterior confirmó su inexistencia. Hoy estará contento con este homenaje y también, y lo digo con la mayor humildad, por recordar estos últimos tiempos vividos, donde una vuelta de llave en el cofre de sus sentimientos le hizo ser la gran persona que hoy merece este homenaje. Ilustrísimo señor don José Loaiza, alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, miembros de la Corporación Municipal, señoras académicas, señores académicos, señoras y señores. Muchas gracias don Joaquín Ortiz Tardío, don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, don Enrique Montiel Sánchez y don José Chamorro. Acertadas palabras de los tres para el que fuera nuestro ilustre compañero de academia, don Manuel Casanova Bellido, quien las tiene más que merecidas en este momento y siempre. Nada descubrimos al asegurar que el profesor Casanova Bellido fue una de las mentes más lúcidas y válidas que dio San Fernando, y que así fue reconocido en todos aquellos lugares académicos, universitarios, clínicos y personales en los que desarrolló su hermosa profesión y brindó su amistad y trato. La Academia ha perdido a uno de sus más ilustres miembros y también de los más inquietos. Recuerdo cuando hace pocos años fue el alma de la organización de aquel encuentro de catedráticos y profesores de medicina isleños al que acudieron la práctica totalidad de los ejercientes en los lugares más diversos de España. La ilusión que tuvo en que todo discurriera según lo previsto, como así fue, y la satisfacción que mostró públicamente por todo ello. Igualmente, recordamos el cariño que le mostraron todos aquellos que atendieron su llamada, en una idea tan acertada como entrañable. Pero no solo la Academia. La ciudad de San Fernando también se resiente con su pérdida y, desde luego, la práctica y la maestría en la enseñanza del ejercicio de la medicina. La Academia expresa nuevamente el más sentido pésame a su señora viuda, a sus hijos y a la totalidad de su familia y amigos, así como a la gratitud por cuanto él nos aportó en sus intervenciones a lo largo de su dilatada y fructífera vida académica. Permítanme recordarles que excepcionalmente el próximo acto de la Academia no tendrá lugar en martes, sino
pasado mañana, es decir, el jueves a las 7:30. Dada la importancia y actualidad del problema, así lo hemos valorado. El título de la conferencia es Enfermedad por virus ébola, evidencias científicas y controversias. Será impartida por el ilustrísimo señor don Francisco Calvo Torrecillas, catedrático de Universidad, Microbiología Médica y académico correspondiente de San Romualdo. Será abierto un turno de preguntas para que los señores académicos y del público asistente puedan plantear las preguntas que deseen sobre este tema tan candente y preocupante. Muchas gracias a todos los asistentes y se levanta esta sesión necrológica en memoria del ilustrísimo señor don Manuel Casanova Bellido. Buenas noches.